Justamente es hora de conectar con la red de corresponsales de France 24. En directo a Hoy Vamos a Washington. Pese a que solo hasta principios de julio se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el derecho al aborto a nivel federal, este lunes se filtró un borrador del tribunal que indica que los jueces van a anular la histórica e icónica sentencia del caso Roe versus Wade, que es justamente la que protege el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Conectamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24. Cristóbal, ¿cómo queda la situación en la Corte con esta filtración y cómo queda la situación para las mujeres en Estados Unidos con una decisión tan radical? Sí, hay que mencionar que la Corte Suprema de Justicia confirmó que esta información era verídica, esta información que filtró el medio político el lunes por la noche. Este documento de 98 páginas era un texto que había escrito el juez Samuel Alito y alegaba que el aborto no estaba en la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, fue un texto que fue escrito el 10 de febrero y no es un borrador final. Es decir, los argumentos ahí pueden cambiar, como también puede cambiar la mayoría de 5 a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que apoyarían entonces pues la medida contra el aborto de Estados Unidos, que pondría en riesgo a muchas mujeres de este país. Uno de los riesgos iniciales sería, por ejemplo, el tema de la migración de mujeres que quieren practicar el aborto en estados donde no sería posible a estados donde sí sería posible. Esto implica altos costos para las mujeres y pues no todas las familias o las mujeres están en capacidad de hacerlo. También el tema de las clínicas clandestinas. Esto es bastante importante porque se han reportado pues varias muertes en estas prácticas en clínicas clandestinas en el aborto. Justamente hoy, Oklahoma prohíbe el aborto desde la semana 6 de embarazo. Cada vez son más los estados que aprueban restricciones. ¿Cómo podría quedar el panorama de la interrupción voluntaria del embarazo si consideramos que los gobiernos estatales republicanos son los que están impulsando estas normativas restrictivas? La mayoría de los estados son republicanos, son estados del sur y se calcula que son alrededor de 26 estados, 26 de los 50 estados que tiene este país, es decir, más de la mitad de los estados empezaría a restringir el aborto, suspenderlo también en algunos casos sería el panorama que empezaría a verse en Estados Unidos si esto ocurre después de que se tome la decisión. Es paradójico y muchos analistas dicen que es paradójico el tema de que sean los republicanos los que tratan de bloquear ayudas a las familias, ayudas a las guarderías para los niños, ayudas para la salud, para la educación de los niños, pero al mismo tiempo son los que también están empujando la agenda para que las madres no puedan tener y no puedan abortar, teniendo en cuenta además los altos precios de la salud de este país. Obviamente muchas organizaciones y activistas salieron a las calles hoy y van a seguir en los próximos días manifestando la libertad de escoger de la mujer con el tema del aborto. Pues bastante paradójica esta posición de los republicanos, ya lo decía usted, Cristóbal. Muchas gracias por esta ampliación. Ya